Hola, bienvenidos a Tejiendo la Felicidad. Hoy vamos a elaborar este vestido que queda súper favorecedor y aparte os va a encantar tejerlo porque está hecho con la técnica top down. Esto quiere decir que el vestido no tiene ni una sola costura, está hecho de una sola vez, no hay que coser nada y una vez que tengamos el vestido hecho, solo tenemos que hacerle los tirantes que van tejidos directamente sobre el propio vestido. Los tirantes, como podéis ver, tienen nudos para poderlos graduar. Están separados, se hace primero el tirante delantero, el trasero, los unimos con nudos y esto nos va a permitir ajustarnos mejor el vestido, teniendo así el escote más alto, más bajo, como queramos. El vestido puede ser tanto para una niña como para una mujer, se puede hacer del tamaño que se quiera, del largo que se quiera, es totalmente personalizable, incluso los calados, podéis poner más calados, menos, como queráis. Yo os daré todas las pautas para que hagáis el vestido totalmente personalizado y a vuestro gusto. Para hacer este vestido he empleado el algodón orgánico Cotton Nature 3.5 Dilatura CLM en color azul. Se presenta en conos de 250 gramos y 515 metros y en ovillos de 50 gramos y 103 metros. Es para aguja recomendada de 3,5 a 4,5 milímetros. Yo he empleado una aguja de ganchillo de 4 milímetros, aunque puedes emplear el tipo de material y de aguja que quieras. Al final del vídeo te diré la cantidad de algodón empleada y las medidas totales del vestido. Antes de comenzar con el paso a paso de cómo tenemos que plantear los puntos, os voy a hacer un breve resumen sobre cómo va el vestido para que sepáis lo que vamos a hacer. El vestido va tejido en círculo, en redondo. Se comienza en la zona del pecho, vamos tejiendo en círculo hasta llegar abajo. Bueno, no os lo puedo enseñar bien porque no entra entero en la mesa. Es más bonito verlo al natural, pero bueno, para que os hagáis una idea. Como os he dicho, se comienza en la zona del pecho, pero en la zona alta del pecho, bajo la axila. A medida que vamos tejiendo nos va cubriendo el pecho. Como el punto da un poquito de sí, nos cubre el pecho sin problemas, pero si notáis que os aprieta, porque eso sí, tenéis que ir probándolo para ver cómo os va quedando, porque esta zona tiene que ir apretada, un poquito justita. Y a medida que vamos tejiendo se va moldando, pero como os digo, si os queda apretado podéis hacer aumentos y los aumentos tienen que ir de 4 en 4 y en la zona donde no hay calados. ¿Veis que hay una zona con calados, otra de punto alto, calado, punto alto? Pues en la de puntos altos, para no interferir en los calados. Haríamos 4 aumentos o, si nos hiciera falta, 8, pero siempre de 4 en 4 y bien repartidos, para que no se acumulen todos en una parte y luego quede una zona más ancha que otra. Yo, por ejemplo, todos mis aumentos los he hecho en 7 filas, en las 7 filas que van bajo la zona de los calados, porque esta es la zona de la ropa interior y para que no se me vea he hecho solo puntos altos. Luego, a partir de la ropa interior he vuelto a hacer calados. Esto ya es al gusto de cada una. Si lo quieres hacer entero de calados, sin problema. Yo, como comencé haciendo calados y vi que se me veía la ropa interior, deshice y decidí hacerlo así. Entonces, a partir de esta zona no tuve problema. Se me amoldó bien al cuerpo y al pecho, pero al llegar aquí ya a la zona de las caderas me quedaba un poquito estrecho, así que hice aumentos aquí, 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 en 7 filas. 7 filas las hice con aumentos y el resto ya hasta llegar al final sin aumentos. Para comenzar vamos a hacer una cadeneta que tenga el ancho del contorno de nuestro pecho, pero desde el nacimiento, no de la parte más prominente de nuestro pecho, que es la que se suele tomar como referencia para las tallas, sino del nacimiento del pecho, por debajo de la axila. En este caso sería muy difícil hablar de tallas porque la medida que se toma siempre como referencia para las tallas es la del contorno del pecho por la parte más prominente, así que esta zona que os digo no sabría interpretarla como talla, no sabría qué talla ponerle. Así que este vestido os recomiendo que os lo hagáis para vosotras porque así os va a resultar más fácil ir viendo el paso a paso y cómo os va quedando, o en el caso de que lo tengáis que hacer para otra persona, pues tomadle antes las medidas, por ejemplo las medidas del nacimiento del pecho, de cintura, de cadera, y ya vais adaptando el tejido según las medidas que tengáis. Pero yo os recomiendo sobre todo que el vestido sea para vosotras o para alguien muy allegado a vosotras, como por ejemplo vuestra hija pequeña, porque este vestido puede ser tanto para adultos como para niñas pequeñas. Puede ser para cualquier talla.
Lo ideal es ir probándoselo a medida que vayamos tejiendo ciertas vueltas para ir comprobando cómo nos queda. Por eso os digo que es mejor que sea para una misma o para alguien muy cercano, y si no, pues a tomarle las medidas a la persona a la que vayáis a hacérselo. Bien, después de esta aclaración, yo he hecho aquí una cadeneta de 100 puntos y 51 centímetros. La cadeneta tiene que ser múltiplo de 4. Ahora la voy a cerrar. La pongo del derecho, ¿veis? Tiene que estar completamente derecha. Voy poniendo la derecha. Hay gente que me comenta que este paso les cuesta bastante, que les resulta muy difícil, pero mirad, si lo lleváis así, lo vais llevando así, no resulta nada difícil. Ya la tenemos derecha, da igual que esta parte se haya ido doblando porque ya la teníamos derecha. Ahora nos venimos aquí al primer punto y lo unimos con el último que hemos tejido con un punto deslizado. Bien, ya tenemos nuestra cadeneta cerrada y derecha. Yo he comenzado haciendo los puntos calados, pero se puede comenzar con punto alto. Voy a comenzar como lo he hecho yo, con los calados, así que hago 2 cadenas que equivalen a un punto alto, tomo hilo, me vengo al siguiente punto, que sería este de aquí. Este sería el nacimiento de este no cuenta como punto, así que me vengo aquí, hago otro punto alto, ya tengo 2, tomo hilo, me vengo al siguiente punto, hago otro punto alto, he entrado malamente, ahora ya tengo 3, cadena de separación, tomo hilo, me salto un punto, me vengo al siguiente y hago otros 3 puntos altos, uno al lado del otro, 1, siguiente punto, 2, siguiente punto, 3, cadena de separación, me salto un punto y continúo, 3 puntos altos, cadena de separación, 3 puntos altos. He terminado toda esta vuelta de puntos calados y al llegar al final vemos que tenemos aquí 2 puntos. Este no cuenta porque este es el nacimiento de las cadenas de subida, este es el punto de separación, este sí cuenta. He hecho también el punto, la cadena de separación, así que ahora solo me queda cerrar en la segunda cadena de subida con punto deslizado y ya tendría hecha esta vuelta. Ahora tocaría hacer la vuelta de puntos altos. Subimos con 2 cadenas, siempre vamos a subir con 2 cadenas. Tomamos hilo, nos venimos a este punto de aquí y hacemos punto alto. Ahora, las hebras del algodón muchas veces juegan una mala pasada. Me vengo al siguiente punto, punto alto, me vengo aquí dentro, hago punto alto, tomo hilo, siguiente punto que sería este de aquí, punto alto, y prosigo toda la vuelta. Termino esta vuelta de puntos altos cerrando con punto deslizado en la segunda cadena de subida. Estas son las 2 vueltas que vamos a hacer para nuestro vestido. Ahora volveríamos a repetir el punto calado. Subiríamos con 2 cadenas, tomaríamos hilo, hacemos el primer punto aquí, o sea el segundo punto, el tercero aquí, cadena de separación, nos saltamos un punto y nos venimos al siguiente y repetiríamos lo mismo. Esto es lo que vamos a ir haciendo para hacer nuestro vestido, teniendo en cuenta que luego aquí se va a formar una costura. A ver si la podéis ver bien. Aquí se va a ir formando una costura que es el comienzo de cada vuelta. Esta costura tiene que ir a uno de los lados. Aquí estaría la costura, que bien la podemos poner a este lado o a este, como queráis. Luego con los aumentos, lo que vamos a hacer cuando tengamos que hacer los aumentos, si vamos a hacer 4, pues 2 delante y 2 detrás, tomando como referencia la costura. Yo, por ejemplo, hice 7 filas o 7 vueltas de aumentos, hice 4
en cada vuelta, 2 por delante, 2 por detrás, repartidos los dos. Si tenéis que hacer 8, porque ya sabéis que los aumentos son de 4 en 4, si queréis hacer 8 en una misma fila porque veáis que os queda demasiado apretado, pues 4 por delante, repartidos por delante y 4 repartidos por detrás. Ahora lo único que nos queda es poner los tirantes. Una vez que tengamos el vestido hecho con el largo que queremos, vamos a colocar los marcadores para ubicar los tirantes. Este sería el delantero de mi vestido. Aquí tengo puestos los 4 marcadores y los de la parte trasera. Coinciden, aunque ahora no se aprecia bien porque tengo el vestido aquí apoyado en la mesa y no lo tengo bien extendido, pero coinciden detrás y delante, coinciden igual. Y cada tirante va a tener 6 puntos de ancho, que son 3,5 centímetros. Los podéis ubicar donde queráis, Os superponéis sobre vosotras el vestido y vais viendo cómo queréis que os queden los tirantes. A mí me gustan que me queden pegados al cuello, no me gusta muy al exterior del hombro porque me da la sensación de que se me van a caer y no me gusta tener la sensación de tirantes muy hacia afuera. Me gusta que me queden más hacia el centro del hombro o un poquito más adentro, que yo esté segura de que no se me van a caer. Eso ya al gusto de cada una. Como os he dicho, mis tirantes van a tener 6 puntos de ancho, miden 3,5 centímetros. Lo que tenéis que hacer es guiaros por los puntos calados para colocar los marcadores. Yo aquí tengo 8 puntos calados tanto por detrás como por delante, y entre este marcador y este, al igual que en esta parte, tengo 12 puntos calados. Que no te coincide, que ves que en el delantero o en el trasero te falta o te sobra un punto calado. Bueno, es preferible que lo que es la espalda, bueno, en mi caso la espalda es esta, vaya un poquito más justa. Así que si por casualidad os tenéis que comer un punto, más vale que sea en la espalda y juntáis un poquito más los tirantes de la espalda. Luego por delante pues pueden ir con la distancia que queráis. Bien, pues vamos a empezar con los tirantes. Nuestro vestido lo hemos tejido en punto alto. Ahora los tirantes van a ir en punto bajo. Tengo el vestido puesto del derecho, me voy a posicionar sobre este punto donde tengo puesto este marcador y voy a pasar el hilo. Dejo hilo por detrás, voy a dejar un cabo larguito para que no se escape. Hago un punto para fijar el hilo, hago otro más que cuenta como punto bajo y, aprovechando para esconder la cola de hilo por detrás, voy a hacer puntos bajos hasta llegar a este marcador. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tengo hecho el primero, tengo que hacer 5 más. Así que entro aquí, punto bajo, procurando hacerlo apretado. Vamos a hacerlo apretado, y si tenéis la necesidad, pues incluso podéis rebajar medio número la aguja. Yo voy a seguir con la misma aguja, pero voy a procurar hacerlo apretadito para que el tirante no estire. Me vengo aquí, me vengo aquí y ya tengo hechos mis puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora un punto de subida, giro y este punto de subida no cuenta, comienzo aquí y sigo haciendo puntos bajos. Y esto es lo que vamos, lo que vamos a ir haciendo hasta que el tirante tenga el largo que queramos o que necesitemos. Cuando lo tenga hecho, os voy a decir de cuánto es mi tirante, cuánto mide. Trabajo este y ahora trabajo este de aquí. Vuelvo a subir con un punto, vuelvo a girar y trabajo este de aquí. Y voy a continuar, como os he dicho, tejiendo a ver qué largo le pongo. Así es como quedan los tirantes una vez terminados. En total he hecho 80 filas de puntos bajos y mide 30 centímetros. Esta es la parte delantera del vestido y esta es la parte de la espalda. Os aconsejo que en la parte de la espalda por dentro pongáis una marca para identificarla, ya que ambas partes son iguales. Así, al tenerla identificada, siempre nos pondremos el vestido por la misma posición. El lateral
lo que es la costura del lateral queda en esta parte, al ponérmelo me queda a la derecha y solo me quedaría esconder las colas de hilo, que como sabéis es muy sencillo, con una aguja lanera o con una aguja de ganchillo más fina de la que hemos usado, vamos metiendo por dentro el hilo y lo vamos perdiendo. Podemos hacer algún nudo también, así de esta manera queda más reforzado y no se escapa. En total he usado 410 gramos de algodón. La cadeneta de inicio de mi vestido era de 99 centímetros y 176 puntos, aunque una vez hecha ha dado un poquito más de sí, pero vamos, me sigue quedando bien. Y el largo total de mi vestido son 65 centímetros, que como sabéis se puede hacer más largo, más corto, como se quiera. Yo me lo he hecho cortito, medio muslo. Y otra cosa, os hablé antes de los aumentos que podemos hacer, pues para que el vestido se vaya ajustando a nuestro cuerpo. Para las que no sepáis cómo va el tema de los aumentos, las que seáis novatas, pues un aumento consiste en hacer en el mismo punto otro punto, como por ejemplo aquí. ¿Veis? Aquí en este punto he hecho 2 puntos, eso sería un aumento. Así que cuando os hablo de aumentos, pues se trata de hacer eso, dentro del mismo punto, hacer uno más. Gracias por estar ahí.